Saludos, bienvenidos a la lectura, análisis, o mejor dicho, el análisis resumen de Eloquent JavaScript, y vamos a comenzar por el capítulo 2. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Aquí nos hablan de la estructura de un programa y luego por aquí nos dicen que un fragmento de código que produce un valor se llama expresión. Entonces nos dan unos ejemplos por aquí. Entonces este valor, el valor 22, y esta cadena de texto, ¿no? Psicoanálisis, son expresiones. Son expresiones literales porque son valores como tales, ¿no? Uno es un número y el otro es un string. Entonces son considerados como expresiones. Otra definición, podríamos decir, de expresión es una secuencia de operadores y operandos que producen un valor. Entonces un ejemplo sencillo sería el siguiente. Tenemos un valor, un operador y digamos otro valor, ¿no? Entonces tenemos 1 más 2, aquí lo que tenemos son operandos y operador. Los operandos son el 1 y el 2 y el operador es el signo más, ¿ok? Entonces esto produce un valor que es el 3. Entonces esto es una expresión. Ok, luego hablan de las declaraciones y las declaraciones básicamente son eh, contienen expresiones, ¿no? Y pueden tener palabras reservadas, palabras clave, ¿ok? Entonces aquí nos dan dos ejemplos de declaraciones, ¿no? Esta es una declaración y esta es otra declaración, llevan punto y coma. Es una buena práctica colocar el punto y coma, ¿no? Aunque JavaScript te puede permitir escribir declaraciones sin punto y coma, pero bueno. Luego tenemos aquí estas dos declaraciones y luego nos dicen que las declaraciones en el ejemplo anterior solo producen los valores 1 y true. Bueno, esto produce el valor 1, ¿ok? Porque es el valor 1, y esto que aquí produce verdadero porque tenemos el valor falso, ¿ok? Y el operador negación, entonces que niega este valor, y el opuesto de este valor de falso es verdadero, ¿ok? Entonces por eso nos dicen que producen los valores 1 y true. Pero no hacemos nada con eso. Luego se preguntan que cómo mantiene un programa un estado interno, cómo recuerda cosas. Entonces aquí dicen que para atrapar y mantener valores, JavaScript proporciona una cosa llamada vinculación o variable. Entonces esto es una declaración. Aquí estamos declarando una variable con el nombre atrapado, o una vinculación que tiene el nombre atrapado. Le asignamos este valor, ¿ok? Mediante el operador de asignación, y con la palabra clave let estamos indicando que vamos a declarar una variable. Entonces let es una palabra clave reservada del lenguaje, ¿ok? Bien, entonces esto es un tipo de declaración. Bien, después nos dicen que después que una vinculación haya sido definida, su nombre puede usarse como una expresión. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Digamos, yo digo let, vamos a declarar una variable con el nombre mi variable, y la vamos a asignar al valor 10, ¿ok? Y luego yo puedo decir que mi variable vamos a sumarle 20, ¿ok? Entonces aquí mi variable en realidad puede ser usada como una expresión, es decir, que retorna un valor. El valor que va a retornar es el valor que le asignamos, o sea, va a retornar 10. Entonces aquí sería algo como 10 más 20, ¿okay? Y eso tiene que retornar 30, ¿ok? Bien, entonces luego que una variable haya sido declarada, podemos utilizarla como una expresión. Después nos dicen que cuando una vinculación señala un valor, eso no significa que esté atada a ese valor para siempre. Bueno, con este mismo ejemplo,
sí, con este mismo ejemplo podemos ver eso. Entonces, digamos que mi variable, yo con el operador de asignación le cambio el valor. Ahora va a ser un string, ¿no? Hola. Ok. Entonces, mi variable ahora será ese string. Hola. Ok. Entonces, cambiamos el valor al cual esa vinculación apunta. Ok. Bien. Luego nos dicen que deberías imaginar las vinculaciones como tentáculos en lugar de cajas. Ellas no contienen valores, ellas los agarran. Ok. Dos vinculaciones pueden referirse al mismo valor. Un programa solo puede acceder a los valores que todavía puede referenciar. Entonces aquí hay un ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Ok, entonces ¿qué tenemos aquí? Tenemos una vinculación o variable, ¿no? Que es igual a este string a la cual le asignamos este valor, este string. Tenemos otra vinculación o variable que le asignamos el valor de la primera vinculación. ¿Okay? Esto que está aquí va a producir el valor o retornar el valor saludos. ¿Okay? Entonces básicamente a las dos variables le estamos asignando, digamos, el mismo valor, ¿no? Bien, luego imprimimos las dos variables. Entonces vamos a correr este código. Entonces tenemos saludos aquí y saludos aquí que corresponden a estas líneas. Luego, ¿qué hacemos? A la primera variable le asignamos otro valor, ¿ok? El valor de 100. Y hacemos lo mismo, imprimimos las dos variables, ¿no? Entonces tenemos 100 y saludos, ¿ok? 100 aquí porque ya esta vinculación no es igual a este string, sino que le asignamos este valor, ¿ok? Luego a la vinculación 2 le asignamos otro valor, ¿no? Que es menos 100. Recordemos que la vinculación 2 tenía este valor que está aquí, ¿ok? Bueno, tenía este valor, pero el valor de la vinculación 1, que es precisamente este valor que está aquí. Luego volvemos a imprimir esas dos vinculaciones y nos arrojan estos valores, 100 y menos 100. Ahora, el valor, este string que está aquí, ya nosotros no podemos referenciar ese valor, lo hemos perdido. Y lo perdimos porque las variables que teníamos que hacen referencia a ese valor, es decir, a este string, le asignamos otros valores, ¿no? A esta vinculación le asignamos el valor 100 y a esta otra después le asignamos el valor menos 100. Entonces ya no hay forma de referenciar este otro valor. Ya no podemos hacer nada con esto, ya lo perdimos. Por eso nos dicen que son como tentáculos, ¿no? Ellas agarran los valores. Y un programa solo puede acceder a los valores que todavía puede referenciar. Ya nosotros aquí no podemos referenciar este valor porque lo perdimos, ¿no? Cambiamos, digamos, cada uno de estos tentáculos, de estas vinculaciones que tenemos aquí, le asignamos otros valores. Ok, bien, entonces aquí ponen otro ejemplo. Bueno, es casi igual a lo que vimos ahorita. Bueno, aquí lo que dicen es lo siguiente, ¿no? Si hacemos algo así, por ejemplo, digamos que declaramos una variable, una vinculación, pero no hacemos nada con esa vinculación. O sea, no le asignamos un valor. Si yo evalúo, entonces esa variable retorna indefinido. Indefinido porque no le asignamos ningún valor. ¿Okay? Bueno, por aquí vamos a ir un poco más rápido. La palabra const representa una constante. Ok, vamos a ver. Vamos a agarrar este ejemplo. Entonces, tenemos la palabra clave const que define una constante.
¿Y qué es lo que hace? Bueno, primero vamos a hacer lo siguiente. Como vimos, no hay problema en cambiar el valor de una vinculación, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos imprimir esta variable. Vamos a copiar esto. Y lo pegamos por aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, declaramos una variable, le asignamos el valor 50, luego imprimimos esa variable, luego le cambiamos otra vez el valor a esa variable y la volvemos a imprimir. Si ejecutamos esto, bueno, tenemos 50 de aquí y 100 porque cambiamos el valor de esa variable. Y aquí la estamos imprimiendo. Pero si yo coloco const aquí de constante, significa que ya no puedo estar cambiando el valor de esta vinculación. Entonces esto me produce un error porque me dice que hay una asignación que no es válida a una constante, ¿ok? O sea, no podemos reasignar una constante. Ok, bien, después nos dicen los nombres de las vinculantes, de las vinculaciones. Entonces no podemos utilizar palabras clave como let o const para nombrar vinculaciones. Y no podemos utilizar palabras que son reservadas para el uso futuro de JavaScript, ¿ok? Bien, luego tenemos que hablar, bueno, aquí empiezan a hablar acerca del entorno. Bien, ¿qué nos dicen aquí acerca entonces del entorno, ¿no? Nos dicen que la colección de vinculaciones y sus valores que existen en un momento dado se llama entorno. Cuando se inicia un programa, este entorno no está vacío, siempre contiene vinculaciones que son parte del estándar del lenguaje y la mayoría de las veces también tiene vinculaciones que proporcionan formas de interactuar con el sistema circundante. Entonces, un ejemplo aquí sería lo siguiente. Supongamos entonces que yo escribo Windows, ¿ok? Y ejecuto esto. Entonces eso devuelve una cosa aquí que tiene un montón de cuestiones, ¿no? Nosotros en ningún momento hemos definido Windows, ¿ok? Otro ejemplo es si yo escribo consola, ¿ok? Consola y ejecuto esto y de nuevo, ¿no? Consola al parecer es algo que tiene muchas cosas. De hecho aquí está consola log, ¿no? Log, que es una función. Entonces nosotros no hemos definido nada de esto en realidad. Entonces por eso a eso es que ellos se refieren cuando dicen que este entorno no está vacío. Entonces, por ejemplo, si yo coloco type, ¿ok? Type of, o sea, un número. Entonces me dice que este valor es un valor de tipo numérico. Y type of, nosotros no hemos escrito esta función, no hemos, este operador en realidad. O sea, ya vino con el lenguaje, ¿ok? Entonces por eso dicen que el entorno no está vacío, ¿ok? Bien, entonces, por ejemplo, existen vinculaciones, por ejemplo, type of es un operador que forma parte del lenguaje y lo que vimos hace rato con Windows, ¿ok? Ya es algo que forma parte del navegador. Bien, entonces a eso se refieren con el entorno. Luego hablan de las funciones y dicen que una función es una pieza de programa envuelta en un valor. Es decir, una función es, en otras palabras, podemos decir que una función es como un grupo de declaraciones, ¿ok? Que están envueltos en un valor. Es decir, que puedes
llamar, puedes ejecutar ese grupo de declaraciones llamando a la función, ¿ok? Entonces aquí dan un ejemplo de la función prompt, ¿ok? Que se ejecuta y bueno, muestra esta tarjeta, ¿no? en el navegador. Entonces una función es como una especie de subprograma, o sea, un lugar donde puedes guardar declaraciones para utilizarlas después. Bien, entonces aquí hablan después de la función consola.log, que es una función, y nos dicen que aunque los nombres de las vinculaciones no puedan contener caracteres de puntos, porque no podemos hacer eso, o sea, yo no puedo declarar una variable y ponerle como nombre mi, y ponemos un punto y variable, ¿okay? No podemos hacer eso porque es un error de sintaxis. No podemos colocar punto en el nombre de una variable, ¿okay? Pero vemos que al parecer si yo escribo consola, ¿okay? Aquí sí puedo utilizar el punto. Bien, sí puedo utilizar el punto, de hecho, porque es una función. Y puedo escribir hola y bueno, me muestra hola. Y nos dicen porque consola.log no es una vinculación simple. En realidad es una expresión que obtiene la propiedad log del valor mantenido por la vinculación consola. Y después dicen que van a hablar más de eso en el capítulo 4. Ok, simplemente no es una vinculación simple por los momentos. Luego hablan de los valores de retorno. Es que las funciones pueden retornar valores. Y aquí ponen este ejemplo, ¿no? Entonces digamos, math, ¿okay? Que es una que pertenece al entorno del lenguaje, porque nosotros en ningún momento hemos dicho que es math o que hace, no hemos definido nada de eso, pero podemos escribir esta función, ¿no? Que pertenece a este valor, ¿no? Bueno, podemos escribir 5 y coma y 10. Lo que va a hacer esto es retornar el valor mayor entre estos dos. Entonces, si yo ejecuto eso, me retorna 10. Retorna un valor, es decir, que esto en realidad es una expresión, ¿okay? Pero esto es una función. Y esta función entonces retorna un valor, ¿no? En este caso retornó 10. Retorna un valor mayor, que sea mayor entre estos dos que están aquí. ¿Ok? Entonces las funciones pueden retornar valores o pueden no retornarlos, ¿ok? Bien, luego hablan aquí de flujo de control y nos dicen cuando tu programa contiene más de una declaración, las declaraciones se ejecutan como si fueran una historia de arriba a abajo. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Pero para entender eso, bueno, vamos a escribir lo siguiente. De hecho, con este mismo ejemplo que está aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir aquí, en realidad aquí vamos a colocar 100 y una tercera vez. Y vamos a colocar aquí, no sé, 50 y así está bien. Y si ejecutamos esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que el código se va a ejecutar línea a línea. ¿Okay? Primero se ejecuta esta línea, luego la otra y luego la otra. Y si hubiera más líneas, se ejecutarían una tras otra. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ejecutar esto. Y bueno, sí, porque este fue el último. Pero vamos a colocar entonces consola, ¿ok? Consola.log y abrimos y cerramos paréntesis. Y bueno, vamos a copiar esto, ¿no? No vamos a... Y le cambiamos los valores. 50, así. Bien, ejecutamos esto. Ya tenemos 10, 50, 5000.
Entonces se ejecutó una línea tras otra. Y eso es lo que pasa. Ahora, hay veces donde no queremos que se ejecute una línea tras otra. Es decir, de repente queremos que bajo cierta condición se ejecute, digamos, esta línea y luego que el programa haga un salto y quizás se ejecute esta otra y así. Ok, para eso están las condicionales. Para eso está el flujo de control, ¿no? Bien, entonces aquí tienen un ejemplo, pero esto no utiliza flujo de control, sino... pero bueno, sería bueno revisarla porque aquí... Sí, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a copiar esto. ¿Okay? Vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar aquí. Y vamos a ejecutar esta. Vamos a utilizar el debugger. O debugger, como le quieran decir. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si ejecutamos entonces esto. Ok, entonces el programa está por el momento aquí, en esta línea, en la línea 1. Bien, y no ocurre nada aquí en el navegador, simplemente nos dice que el programa está pausado, obviamente. Bien, si entonces presiono F11, entonces ahora estamos aquí en la línea 2, ¿ok? Entonces estamos aquí en esta función, pero tenemos que llegar a esta otra que está aquí, la prompt, ¿ok? Entonces F11 otra vez, y ahora sí, se ejecuta esta función, lo cual nos pide un input, ¿ok? Elige un número, bueno, vamos a colocar el número 5, presionamos OK, y ¿qué es lo que ocurre ahora? Que el programa ya se encuentra en la línea 3, ¿ok? Y número vale 5. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que, resulta que esta función que está aquí, la función prompt, retorna un string con el input o el mensaje que nosotros hayamos colocado. Entonces yo coloqué el número 5, entonces esta función retorna el número 5, pero lo retorna como un string, ¿okay? Como una cadena de texto, como un texto. La función number lo que hace es que agarra ese número 5 en forma de texto y lo convierte a un número 5 numérico, a un tipo de valor numérico. ¿Okay? Bien. Y ese 5 numérico se lo asignamos a esta vinculación, a esta variable. Por eso tiene el valor 5. Ok. Luego, luego estamos aquí en la línea 3. Y fíjense que aquí, en esta parte, la consola no ha imprimido nada. Ok. Pero, si ejecutamos entonces, si presiono F11 para ejecutar esta línea de código, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a hacer una concatenación, ¿ok? Primero ejecuta esta operación aritmética y por eso es importante que esta vinculación, es decir, esta misma, fuera un número, porque tenemos que hacer una operación aritmética, ¿ok? Entonces multiplicamos 5 por 5 es 25 y ese 25, ese número, se concatena con este texto que está aquí. Entonces aquí lo que hay una coerción, ¿verdad? De tipo, porque tenemos distintos tipos, ¿no? Estamos sumando, por decirlo así, un string y le estamos sumando un número. Entonces JavaScript lo que hace es convertir el número en string para poder hacer la concatenación. Entonces si presiono F11, entonces aquí está, tu número es la raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de 25 es 5, ¿no? Entonces obviamente no. Bien. Entonces eso es lo que ocurre aquí. Ahora, aquí lo que sucedió fue precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Se ejecuta una línea de código, después la otra y después la otra y eso.
ahora tenemos que ver la parte de la condicional. De hecho, aquí nos dice la función número convierte un valor a un número. Bueno, eso ya lo vimos ya. Después nos hablan de la ejecución condicional. ¿Okay? La ejecución condicional se crea con la palabra clave if en JavaScript. Entonces aquí tenemos precisamente un ejemplo y vamos a ver este ejemplo. Vamos a copiarlo aquí. Y bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar el debugger. Ok. Entonces ejecutamos este código. Bien, en este momento nos conseguimos en la línea 1. ¿Okay? Si presiono F11 y no hay nada aquí en la página del navegador, presiono F11, saltamos a la línea 2, otra vez F11, para ejecutar aquí la función prompt. Me dice que elija un número, vamos a colocar nuevamente el 5, o bueno, 7, qué sé yo. Presiono OK. Entonces el número, esta vinculación ahora vale 7, ¿no? Ya sabemos qué es lo que ocurrió aquí. Okay, luego esta línea es nueva y aquí es donde está la condicional. Okay. En este momento el programa está detenido en la línea 3 y estamos aquí. Entonces nos dicen, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, esta función que está aquí, porque esto es una función, de hecho esto es una función. Okay. Esta función retorna true si el valor que le estamos pasando no es un número. ¿Okay? Entonces, y retorna falso si el valor que le estamos pasando es un número. Bien, en este caso, básicamente podríamos ver lo siguiente. Es como una pregunta. ¿Okay? Entonces, nos están preguntando si este valor que está aquí es un valor no numérico. ¿Okay? Si es un valor no numérico, entonces esto que está aquí es verdadero. ¿Okay? Si es un valor numérico, entonces es falso. Como este es un valor numérico, entonces la respuesta a la pregunta que si no es un valor numérico, entonces es falso, porque si es un valor numérico. Pero con el operador que vemos aquí, no sé si lo logran ver, este operador, que es el operador el operador, se me olvidó el nombre, el operador de negación, ¿okay? Estamos negando entonces este falso que está aquí. Entonces negamos el valor falso, que es lo que retorna todo esto, y lo negamos y lo convertimos a verdadero. Entonces, como esta condición que está dentro de los paréntesis es verdadera, ¿okay? Se va a ejecutar en la línea 4 que está aquí. Bien, entonces esto que está aquí debe arrojar verdadero. De hecho, eso lo podemos, no sé si lo podemos revisar aquí. Vamos a ver. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Y lo puedo colocar aquí. No, va a colocar todo esto. Ok. Bien, vamos entonces. Entonces, esto que está aquí retorna true. ¿Ven que retorna true? Si yo le quito el operador de negación, retorna falso. Pero bueno, vamos a dejarlo el operador de negación para que retorne true, que es lo que retorna esto que está aquí, o sea, verdadero. Entonces se ejecuta la línea 4. Entonces vamos a dar F11 y resulta que
lo que hace la línea 4 es imprimir en la consola esto que está aquí. ¿Okay? Por el momento la consola no ha imprimido nada. Esto está vacío. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es verdadero y se debe ejecutar esta instrucción. Se debe ejecutar esto que está aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, simplemente que número es 7, aquí estamos viendo, 7 por 7 es 14, perdón, 49, 7 por 7 es 49, entonces si se dan cuenta que está aquí, esto es una expresión que retorna un valor, el valor 49, entonces nos dicen, tu número es la raíz cuadrada, aquí es lo que hay una concatenación, pero fíjense que estamos concatenando, bueno, un texto, un string con un número. Entonces aquí es lo que hay una coerción de tipo. JavaScript va a transformar esta expresión que va a ser de tipo valor numérico, lo va a transformar en un string para poder concatenar con este otro string. ¿Ok? Porque si, vamos, que podemos hacer lo siguiente, ¿no? El número por el número, ¿okay? Que es lo que tenemos aquí, el número por el número, y eso da 49 y es de tipo numérico. ¿Ok? Bien, entonces vamos a dar F11. Ok, y otra vez F11. Y aquí tenemos, ¿no? Tu raíz, vamos a quitar este que está aquí. Tu número es la raíz cuadrada de 49. Entonces, aquí básicamente lo que ocurrió fue eso, ¿no? Aquí aplicamos una condicional y esto devolvió true y por eso se ejecutó el bloque de declaraciones dentro del if. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Bueno, podemos dar aquí para terminar la ejecución del programa. Ok, entonces eso es básicamente lo que tenemos aquí. Ahora, aquí nos dicen, la función, bueno, esta es la función que estamos hablando aquí, esta función que está aquí, es esta misma que está aquí. ¿Ok? Bien. Nos dicen que la declaración debajo del if, ¿okay? Está envuelta en llaves y estas llaves pueden usarse para agrupar cualquier cantidad de declaraciones en una sola declaración llamada bloque. Es decir, cuando veamos llaves, por lo general representa un bloque de declaraciones, ¿no? Bien. Ok, también podemos escribir una declaración if sin utilizar las llaves, solo cuando es, digamos, una línea de código, por decirlo así, la que se va a ejecutar. Pero no es muy recomendable escribirlo de esta manera. Ok, luego tenemos este otro ejemplo, muy similar al ejemplo anterior, a este, pero con alguna diferencia. Entonces vamos a copiar este ejemplo y lo pegamos por aquí. Y lo ejecutamos. Bien, entonces estamos en la línea 1 del programa. Presionamos F11. F11 nuevamente. Entonces nos pregunta por un número. Pero esta vez vamos a colocar un número que no se pueda. Bueno, vamos a colocar un texto que no se pueda convertir a número. ¿Okay? Vamos a colocar un valor que no se pueda convertir a número. Por ejemplo, nos piden un número, pero yo voy a escribir hola. ¿Okay? Y presiono OK. Bien, ¿qué ocurre aquí entonces? Como hola es un string que no se puede transformar a número, esta función, la función number, arroja el valor nan, ¿ok? Porque no puede transformar un string como hola, no lo puede transformar a un número, entonces arroja el valor de nan y se lo asignamos a esta vinculación, ¿ok?
Bien, ahora esta vinculación, el número, tiene el valor de NaN, o sea que no es un número. Entonces podemos ver que esto aquí evalúa falso. ¿Okay? Esta condición que está aquí se evalúa falso, por lo tanto no se va a ejecutar el bloque de código que hay dentro de este if. ¿Okay? Es decir, no se va a ejecutar la línea 4. El programa lo que va a hacer es entonces saltar a la línea 6. ¿Okay? Entonces presionamos F11 y ahí estamos en la línea 6, todavía no se ha ejecutado, pero bueno, debería de imprimir un mensaje por aquí. Entonces presionamos F11 y efectivamente imprime el mensaje. Entonces aquí sí tenemos el ejemplo de que el programa inicia normalmente línea a línea, o la línea 1, después la línea 2, después la línea 3, pero esta línea, la línea 4, la salta completamente y ejecuta la línea 6. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el flujo de control del programa. ¿Ok? Entonces vamos a terminar de ejecutar el programa. Cerramos esto. Y luego nos muestran otro ejemplo, que es el que tenemos aquí. Vamos a copiar esto, que es este ejemplo que tenemos aquí. Y bueno, vamos a analizarlo otra vez. Bien, ahora que tenemos aquí, nos preguntan lo mismo, un número, nos preguntan por un número, si el número es menor que 10, esto que está aquí arroja true, de hecho vamos a copiar esto, y lo vamos a colocar aquí, y también vamos a copiar esta expresión, y lo vamos a añadir aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Si nos preguntan por un número y nosotros vamos a colocar, bueno, vamos a primero ejecutar esa línea, vamos a colocar un número, digamos el número 5, y presionamos OK. Entonces, ¿qué ocurre? Si se dan cuenta, esta expresión arroja true, aquí está, true. Esta también arroja true, es decir, esta que está aquí, pero esta es la primera que se evalúa, ¿ok? Entonces, eso es true. ¿Por qué es true? Bueno, porque el número es igual a 5. 5 es menor que 10, entonces esta expresión evalúa true y se va a ejecutar en la línea 4 del programa. Y todo lo demás se ignora, por decirlo así. ¿Okay? Entonces si presionamos F11, el programa debería imprimir por aquí debería imprimir el mensaje este que tenemos aquí. Entonces presionamos F11 nuevamente y aquí tenemos que nos imprime ese mensaje. ¿Okay? Luego vamos a terminar la ejecución del programa y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar el programa nuevamente, pero vamos a escribir un número que sea mayor que 10 pero menor que 100. ¿Okay? Entonces ejecutamos el programa otra vez. Ejecutamos el programa otra vez y cuando nos pide el número vamos a colocar el número, qué sé yo, 50. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, que ya esta expresión es falso porque el número ahora vale 50 y 50 no es menor que 10, es mayor. Entonces, esta expresión, el if, el primer if que está aquí, es falso. ¿Ok? Entonces el programa ahora va a brincar, a saltar a la línea 5. Entonces ahí tenemos la línea 5. Resulta que esta expresión arroja true, que es el segundo if, por decirlo así. Entonces como es true, sí se va a ejecutar la línea 6. Entonces presionamos F11 y ahí está, ¿no? Nos imprime este mensaje que es el que aparece aquí en la línea 6. Y bien, si colocamos un número, terminamos la ejecución del programa y si colocamos un número que sea mayor que 100, ¿qué ocurre? Entonces bueno, vamos a hacer eso.
F11 y vamos a colocar 500, ¿ok? Presionamos Enter. Y bueno, esto que está aquí evalúa falso. Aquí lo vemos. La segunda condicional también evalúa falso. Y bueno, no le queda más remedio al programa que ejecutar el bloque de declaraciones que hay aquí en el else, ¿ok? Entonces F11 y vemos que brinca la línea 5, pero no ejecuta tampoco la línea 6. F11 y veremos que ahora está en la línea 8 y va a ejecutar esta instrucción. Presionamos F11 y ahí imprime ese mensaje y terminamos la ejecución del programa. ¿Ok? Bien, ok, ese era entonces este ejemplo. Ok, entonces vamos ahora con los ciclos. Tenemos el ciclo while y el ciclo do. Vamos con el ciclo while primero. Entonces aquí tenemos el ciclo while, que es lo que ocurre aquí. Bien, tenemos una condición que se debe evaluar. Si esta condición que está aquí se evalúa y retorna, digamos, true, se ejecuta este bloque de declaraciones, es decir, el cuerpo del ciclo, se ejecuta este bloque de declaraciones. Ahora, si esta expresión retorna falso o se evalúa falso, obviamente no se ejecuta este bloque de declaraciones, es decir, el cuerpo del ciclo. Bien, entonces primero se evalúa esta expresión. Vamos a ver un ejemplo aquí rápido. Ok, estamos aquí en la línea 1, presionamos F11, vamos a la línea 2, declaramos esta variable. Luego ya estamos aquí en la línea 3 y vamos a ejecutar, vamos a comparar, hacer esta comparación, ok. De hecho, vamos a copiar eso aquí y vemos que nos retorna true. ¿Por qué retorna true? Bueno, porque el número vale 0 y 0 es menor que 2, ok. Entonces presionamos F11, estamos en la línea 4, después en la línea 5. ¿Qué hacemos aquí en la línea 5? Bueno, alteramos el valor de número. ¿Okay? El número vale 0, 0 más 2 es 2 y asignamos ese 2 nuevamente a número. Entonces estamos cambiando el valor de esta vinculación. Entonces otra vez nos conseguimos en la línea 3 y vemos que esto sigue retornando true, es decir, esta expresión sigue retornando true. ¿Por qué? Porque el número ahora vale 2, pero 2 sigue siendo menor que 2. Bien, y así vamos a seguir ejecutando el bloque de declaraciones dentro del cuerpo de este ciclo. Ahora, aquí vemos que número vale 10. Bueno, vamos a ejecutar otra vez. Y vemos que número ahora vale 12. Ahora 12 no es menor que 12, pero sí es igual que 12, ¿no? Y eso sigue retornando true porque este es el operador menor o igual que. ¿Ok? Entonces F11 nuevamente. Y ahora esto arroja falso. ¿Por qué arroja falso? Bueno, porque el número vale 14. 14 no es menor y tampoco es igual a 12. Entonces retorna falso. Y ya el cuerpo de declaraciones que está aquí del ciclo no se ejecuta. Y bien, eso es el ciclo while, ¿no? Bastante sencillo. Ahora el otro ciclo que tenemos es el ciclo do o do while, como también se le dice. Este ciclo es casi igual al ciclo while, pero tiene una diferencia. Y la diferencia es que primero se ejecuta por lo menos una vez el cuerpo de declaraciones de este ciclo. Entonces se ejecuta por lo menos una vez. Y luego es que se hace la evaluación de la condición, ¿ok? Entonces lo que primero veamos en el ciclo while, que primero evaluábamos la condición y dependiendo de esa condición ejecutábamos el bloque de declaraciones del ciclo. Aquí no, aquí se ejecuta por lo menos una vez el bloque de declaraciones de este ciclo, ¿no? Y luego que se evalúe la condición para ver si se sigue continuando con el ciclo, ¿ok? Entonces vamos a copiar esto y vamos a ver este ejemplo aquí.
Ok, entonces aquí estamos y F11 y vemos que de una vez ya estamos en la línea 4 y no hemos evaluado ninguna condición y simplemente estamos ya ejecutando por primera vez este cuerpo de declaraciones del ciclo, ¿no? Bien, vamos a evaluar, vamos a copiar esta expresión que está aquí. ¿Okay? Y esto que está aquí es lo que va a determinar si ejecutamos o no, si seguimos ejecutando o no el ciclo, ¿ok? Por segunda vez o tercera vez o las veces que vengan. Pero bueno, lo importante es que el ciclo do ejecuta su bloque de declaraciones por lo menos una vez, ¿ok? Bien, entonces si presionamos aquí F11, el navegador saca este prompt, esperando un mensaje o un input. Yo no voy a colocar nada, simplemente le voy a dar OK. Entonces, esta vinculación, esta variable, tu nombre, tiene el valor de string vacío. Y tiene valor de string vacío porque yo no coloqué ningún input. ¿Ok? Ahora, este string vacío es evaluado como un valor booleano, es decir, como falso. ¿Ok? Pero aquí tenemos el operador negación, que niega este valor. Entonces, si un string vacío es falso, con el operador negación convertimos ese falso en verdadero y por eso es que aquí tenemos verdadero. Entonces quiere decir que vamos a seguir ejecutando este ciclo, ¿ok? Entonces bueno, vamos a presionar F11 y vemos que otra vez el navegador coloca esto. Y esto va a seguir así hasta que coloquemos aquí un mensaje, ¿ok? Que haga que el valor de esta vinculación, tu nombre, no sea un string vacío. En este caso, bueno, el texto que yo lo coloqué aquí. Esto se evalúa a verdadero, ¿ok? Pero con el operador negación aquí en la línea 5, ese verdadero lo convertimos en falso y por eso tenemos esto aquí. Es decir, ya no vamos a seguir ejecutando este ciclo. Entonces, el programa ejecuta la línea 6 ahora, ¿ok? Y bueno, imprime eso y eso es todo de este ciclo. Ahora tenemos otro ciclo que es el ciclo for, ¿ok? Bueno, primero tenemos intentando el código, que simplemente da el espacio, ¿no? Si tú colocas un bloque, si tienes bloque de declaraciones, dentro de bloque de declaraciones, se puedes colocar espacios, ¿no? Digamos, para estructurar mejor. Entonces, digamos que él coloca 2 espacios y digamos que coloca 4 espacios. Cada uno de esos podría ser un bloque. Lo importante es que cada bloque tenga la misma cantidad de espacio. Aquí hay 2 bloques, este y este. ¿Okay? Que cada bloque nuevo agregue la misma cantidad de espacio. Bien, ciclo for. Aquí tenemos un ciclo for. Ahora el ciclo for lo que hace es lo siguiente. Tenemos 3 partes. Esta parte que está aquí, esta otra y esta otra. Entonces en esta parte declaramos una variable, ¿okay? Y aquí en esta parte vamos a comprobar esta comparación y si eso retorna true, ejecutamos el bloque de declaraciones del ciclo y si arroja falso obviamente no hacemos nada, ¿no? Ahora bien, contador aquí es igual a 0, pero estamos comparando si contador es menor que 10, pero aquí hay algo interesante. Contador, ¿cómo varía esta vinculación? Es decir, en un momento vale 0 y cómo varía él, después vale 2, después vale 4, de 2 en 2, o contador va variando su valor de 1 en 1, o a lo mejor contador en un momento vale 0, después vale 5, después vale 10. ¿Cómo controlamos eso? Y para eso tenemos esta parte aquí. Aquí decimos nosotros, colocamos nosotros cómo va a variar el valor de esta vinculación. ¿Okay? Entonces vamos a copiar este ejemplo. Colocamos aquí. Bien, entonces F11. Entonces estamos en la línea 3 y aquí tenemos que contador es igual a 0. ¿Okay? Vamos a copiar esta expresión que es la que se evalúa.
y eso retorna true. ¿Por qué retorna true? Bueno, porque contador es 0. ¿Ok? Contador es 0 y 0 es menor que 10, eso retorna true. Es decir, vamos a ejecutar ahora este bloque de declaraciones. ¿Ven? Vamos a continuar con el ciclo. Bien, luego vemos que estamos en esta parte, la tercera parte que está aquí. Y aquí es donde nosotros alteramos el valor de esta vinculación, ¿no? Bueno, aquí en este caso simplemente aumentamos en 1 el valor de contador. Entonces F11 y estamos evaluando otra vez esta expresión, ¿no? Que arroja true, porque contador vale 1 y 1 es menor que 10. Bien, entonces el ciclo sería más o menos una cosa así. Lo primero que ocurre es, se evalúa esta expresión. Si eso retorna true, entonces ejecutamos el bloque de declaraciones. Luego el bloque de declaraciones, vamos a esta parte. ¿Ok? A la tercera parte que está aquí y cambiamos el valor de esta vinculación. Y luego, bueno, otra vez hacemos la comparación y este es básicamente el ciclo. Y si eso da true, resulta en true, entonces ejecutamos otra vez el bloque de declaraciones, el cuerpo del ciclo, ¿no? Y básicamente este es el ciclo que tenemos aquí con este ciclo for, ¿no? Bien, entonces si presionamos F11, unas cuantas veces, vemos que contador ahora vale 10 y 10 no es menor que 10, entonces esto arroja falso, es decir, ya no vamos a seguir ejecutando este ciclo y el programa salta a la línea 6. Bien, lo otro que tenemos por aquí es rompiendo un ciclo y esto es lo siguiente, ¿ok? Vamos a hacer esto. Si, perdón, vamos a hacer lo siguiente. Si, ¿ok? Resultado es igual a 4, entonces break. Break es simplemente romper el ciclo, ¿ok? Salir del ciclo. Entonces vamos a ejecutar esto. Entonces, bueno, F11, ¿ok? Vemos aquí que el resultado es igual a 2, entonces esto que está aquí es falso, no entramos a este if, ¿ok? Ahora en la otra iteración vemos que el resultado es igual a 4, entonces esto que está aquí retorna true, entonces vamos a ejecutar este break, que es lo que hace que salgamos del ciclo, ¿ok? F11 y vemos que ya estamos en la línea 9, es decir, salimos del ciclo y para eso sirve la palabra clave break. Bien, luego tenemos otra palabra clave que es esta que está aquí, continue, ¿ok? Entonces aquí creo que tengo un ejemplo. Sí, este que está aquí. Vamos a copiar esto. Bien, disculpe. Ahora, contador, bueno, aquí tenemos lo mismo. Contador es igual a 0, ¿ok? Entonces, esto que está aquí retorna true. Entonces vemos que contador es igual a 0. Entonces esto que está aquí retorna falso, es decir, no ejecutamos la instrucción continua. Ahora en el otro ciclo, en la otra iteración, perdón, contador es igual a 1, esto sigue retornando falso, es decir, no ejecutamos la instrucción continua. Ahora aquí sí, ¿no? Contador es igual a 2, entonces esta expresión que está aquí retorna true y
vamos a ejecutar la instrucción continua. Ahora, si nos damos cuenta, imprimimos esto, ¿ok? Esto que está aquí, este 0 y este 1, vienen de esta instrucción que está aquí. Pero como ahora vamos a ejecutar esto, es decir, vamos a saltar la iteración, no vamos a seguir con el código, sino que vamos a saltar a la otra iteración del ciclo. ¿Ok? Entonces, F11 nuevamente, y estamos aquí, vemos que no se imprimió, no se ejecutó esta línea, ¿ok? Simplemente porque cuando ejecutamos, cuando decimos continue, ¿ok? Lo que hacemos es que simplemente regresamos a esta parte, ¿ok? Y no ejecutamos lo que venía después. En los otros casos sí, ¿ok? Entonces vemos cómo se imprimió el valor de 0, se imprimió el valor de 1, pero no se imprimió el valor de 2. ¿Okay? Bien, y esa es la instrucción continua. Bien, ahora tenemos esto que está aquí. Bien, entonces aquí nos hablan de actualizar vinculaciones de manera sucinta, es decir, de manera breve. Y aquí tenemos un ejemplo que voy a copiar. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Bueno, declaramos una variable contador, le asignamos el valor 0. Luego decimos que contador es igual a contador más 1. Es decir, 0 más 1 es 1. Y le asignamos ese valor a contador. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, que esta declaración y esta declaración y esta otra declaración hacen exactamente lo mismo, es decir, son equivalentes. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comentar esta última y la línea 5 y vamos a correr este programa con estas dos líneas de código, ¿no? Entonces declaramos la variable y luego ejecutamos esta instrucción. Entonces, si corremos este programa, resulta que contador es 1, ¿ok? ¿Por qué es 1? Bueno, contador es igual a 0, luego 0 más 1 es 1 y lo asignamos nuevamente a contador. Luego esta expresión es evaluada y su valor es 1, ¿ok? Entonces podemos hacer, obviamente, la misma tarea, el mismo trabajo con las otras declaraciones, ¿no? Es exactamente igual. Entonces aquí nuevamente me dice que contador es igual a 1. Y bueno, también con la última declaración que tenemos aquí, nos dice que contador es igual a 1. Bien, ahora hay algo importante con esto, ¿no? Tenemos, digamos, dos variantes de esto, por decirlo así, ¿no? Entonces podemos también hacer lo siguiente, contador más. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Vamos a colocar algo de espacio aquí. La diferencia es que aquí contador es incrementado en 1 y luego se evalúa su expresión, ¿no? Por eso aquí retornó 1. Retornó 1 porque primero se incrementó el valor de contador en 1 y luego se evaluó. ¿Ok? Ups. Y por eso retornó 1. En este caso, primero se evalúa el valor de contador y luego es que se hace el incremento. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto. Vamos a correr el programa. Y resulta que contador es 0. ¿Por qué contador es 0? Bueno, porque se evaluó el valor que tenía contador, que es 0, ¿ok? Y luego se hizo el incremento. El incremento nunca lo vimos, ¿ok? El programa terminó y el incremento nunca lo vimos. Pero si hacemos lo siguiente, contador, veamos qué es lo que ocurre. Nos dice que contador es 1, ¿ok? ¿Por qué contador es 1? Bueno, porque aquí se evaluó la expresión, se incrementó en 1 y luego aquí volvemos a evaluar esta vinculación y su valor es 1. Entonces, tal vez una manera más fácil de ver esto es de la siguiente manera, ¿no? Consola, .log
¿okay? Vamos a imprimir entonces el valor de esta vinculación. Bien, ejecutamos el programa y nos dice que contador es 0 y esto proviene de aquí. Después nos dice que contador es 1 y esto proviene de aquí. Ahora, ¿por qué contador es 0? Bueno, porque se evaluó el valor que tenía contador en ese momento y era 0, y luego se hizo el incremento. Luego, cuando volvimos a imprimir el valor de contador ya había sido incrementado en 1 por este operador que está aquí, y por eso nos retornó 1, ¿ok? Entonces aquí sí pudimos ver el incremento de esta variable. Bien, ahora lo siguiente es que ese es el operador, el signo más, bueno. Este operador es el operador de incremento, ¿ok? Pero también tenemos el signo menos, que es el operador de decremento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos ahora que contador es igual a 1, ¿ok? Y bueno, lo que hacemos aquí, en vez de sumar 1, restamos 1, restamos 1, y restamos 1, ¿no? Bien, entonces bueno, va a ocurrir lo esperado, ¿no? Contador es igual a 1, le restamos a 1, entonces contador valdrá 0. Cuando evaluamos esta variable nos retorna 0, ¿okay? Entonces aquí tenemos 0 y bueno, igual con las otras formas que vemos aquí, ¿okay? Exactamente igual. De hecho, vamos a ver vamos a hacer lo siguiente, ¿va? Vamos a dejarlo así, contador, ¿okay? Y ejecutamos esto, y menos 2. ¿Por qué menos 2? Bueno, contador vale 1, aquí ya contador vale 0, aquí contador vale menos 1 y aquí contador vale menos 2. Ok, y obviamente esto también se aplica para esto, ¿no? Bien, entonces aquí ya tenemos estos ejemplos. Ahora, lo otro que tenemos aquí es switch. Y switch, bueno, vamos de una vez con el ejemplo, ¿no? Vamos a copiar esto. Perdón. Vamos a copiar esto. Lo colocamos aquí. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Bien, lo siguiente. El navegador nos pregunta cómo está el clima. Dependiendo de lo que nosotros le respondamos, si colocamos lluvioso, entonces va a ejecutar esta instrucción y luego break, es decir, para salir del switch. No va a ejecutar nada de lo que está aquí, ¿okay? Bien, lo otro es que si nosotros, en vez de escribir, bueno, el navegador nos pregunta cómo está el clima, en vez de escribir lluvioso, colocamos soleado, entonces se ejecuta esta instrucción, ¿ok? Pero resulta que aquí no hay break, ¿ok? No hay break. Entonces también se ejecuta esta otra instrucción, y aquí sí hay un break y salimos del switch. Es decir, nada de esto se ejecuta. Ok, entonces vamos de una vez, vamos a revisar esto. Bien, entonces vamos con el navegador, F11, entonces el navegador nos pregunta cómo está el clima. Si colocamos lluvioso y presionamos Enter, entonces ven cómo va a ejecutar esta instrucción, ¿no? Porque para el caso lluvioso ejecuta esta instrucción. Entonces F11, y bueno, aquí está, imprimió esto, y break, es decir, vamos a salir de este switch. Entonces F11, y salimos del switch. Y bueno, aquí vamos a ver el ejemplo cuando decimos que es soleado, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a ejecutar esto. F11. Ahora vamos a escribir aquí soleado. Soleado.
Ok. Ahora, para el caso soleado, ejecuta esta instrucción. Pero resulta que aquí no hay ningún break. Es decir, va a ejecutar esta instrucción, y también va a ejecutar esta otra. O sea, va a salir de aquí para acá. ¿Ok? Entonces F11, vamos a F11, está, vístete con poca ropa, que es por esta instrucción, y luego ejecuta esta otra. Ve afuera, ¿no? Entonces vamos F11, y aquí dice ve afuera, y aquí se hay un break y salimos del switch. ¿Ok? Ahora, este default que vemos aquí es simplemente si no se cumple ninguno de los otros casos. Es decir, si colocamos algo que no es ni lluvioso, ni soleado, ni nublado, ni nada de esto, simplemente ejecuta el default, que será esta instrucción, y bueno, el break para salir del switch. Entonces vamos a ejecutar esto. Entonces F11. Entonces me pregunta, ¿cómo está el clima? No lo sé. ¿Okay? No lo sé. Presiono OK. Y bueno, estamos en el default. ¿Okay? Tipo de clima desconocido. Bueno, F11, ejecutamos esa línea. Y luego break, salimos del switch. Y listo. Bien, entonces ese es el constructo llamado switch. ¿Okay? Bien, luego tenemos la capitalización, bueno, que es la forma de cómo escribir nuestras variables o nuestras funciones. Entonces no vamos a hablar mucho de eso, es importante, ¿no? Pero bueno, se puede leer después. Los comentarios, y los comentarios es lo que, bueno, es lo que he estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Dos líneas, entonces un comentario es básicamente una línea que el intérprete ignora, es decir, no se ejecuta esa línea, es ignorada completamente. ¿Okay? Por eso es que podemos colocar casi cualquier cosa en un comentario y bueno, no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, si hacemos lo siguiente, podemos colocar el comentario de una línea, ¿okay? Y luego, no sé, 5. Y ejecutamos eso. Y bueno, 5 y eso, ¿no? Los comentarios son ignorados, ¿no? Hay comentarios de una línea y comentarios de varias líneas. ¿Okay? Entonces aquí podemos colocar los comentarios que queramos. Y eso. ¿Okay? Entonces no pasa nada aquí, ¿no? Podemos colocar cualquier cosa aquí, pero no pasa nada. Ok. Aquí tenemos un ejemplo pues, de comentario. Y luego el resumen del capítulo. Aquí están los ejercicios que proponen. Tal vez quizás más adelante revisemos estos ejercicios, ¿no? Pero bueno. Y luego comenzamos con el capítulo 3, que son las funciones. Ok, pero eso lo veremos en otro video. Ok, bueno. Entonces, excelente. Si les sirvió de algo el video, espectacular entonces. Nos vemos entonces para el capítulo 3.